Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender qué es la energía cinética y vamos a resolver problemas en los cuales haya que averiguarla. Así que vamos a ello. La energía cinética es una energía que surge en aquellos cuerpos que están en movimiento. La unidad del sistema internacional se escribe como J y es joules. Se da en joules. La energía cinética será no sé cuántos joules. Esta es la fórmula, un medio por la masa del cuerpo por la velocidad al cuadrado, esa velocidad que tiene. Como veis, la masa se dará en kilogramos y la velocidad en metros partido por segundo. Así que si lo tenemos en otras unidades, tendremos que realizar la conversión, porque con estas unidades son las propias de los joules, para que nos den joules. Pues bien, tenemos este coche, imaginemos que de masa tiene 500 kilogramos y va a una velocidad de 100 kilómetros hora y queremos averiguar la energía cinética. Pues ponemos nuestra fórmula, la mitad de la masa, que como está en kilogramos puedo ponerlo directamente, por la velocidad al cuadrado. Problema, la velocidad no la tenemos en metros partido por segundo. Tendremos que convertir. Vamos a hacerlo por factores de conversión. 100 kilómetros hora, vamos a pasarlo a metros por segundo. Si necesitáis repasar cómo realizar estas conversiones, clicad en la caja y ahí lo explico más en detalle. Pues bien, kilómetros lo quiero pasar a metros, ¿verdad? Pues como está arriba lo pongo abajo y luego pongo la unidad que quiero. Así consigo que kilómetros se me vaya con kilómetro. Cuando está arriba y abajo, pues se me va. ¿Qué relación hay entre kilómetro y metro? Un kilómetro son 1000 metros. Entonces ya he conseguido aquí los metros. Y abajo tengo las horas, pues pongo horas arriba y aquí la unidad a la cual lo quiero convertir. Y sé que una hora son 3600 segundos. ¿Veis? He conseguido segundos porque esta hora se me va con esta hora. Pues bien, vamos a multiplicar 100 por 1000 entre 3600. Puedo dividir entre 100 directamente así y por lo tanto tengo que hacer solo 1000 entre 36. 1000 entre 36, 27,8 si redondeo a un solo decimal. Ya he conseguido entonces la velocidad en metros partido por segundo. Pues ya multiplico 27,8 y cuidado al cuadrado. Error típico que se os olvida elevar al cuadrado. Pues bien, opero esto. 27,8 al cuadrado por 500 entre 2. Me sale 193.210 joules. Es la energía cinética que tiene este coche de 500 kilos a esa velocidad. Vamos ahora con este problema, el cual nos dice, el conductor de un coche de 650 kilogramos que va a 90 kilómetros hora, frena y reduce su velocidad a 50 kilómetros hora. Calcula la energía cinética inicial y final. Me piden dos energías. Lógicamente no va a ser lo mismo la inicial que la final porque inicialmente tiene una velocidad mayor, ¿vale? Así que vas a calcular entonces la energía cinética para esta velocidad, que será la inicial, y la final para esta, ¿vale? Pues bien, aquí la masa la tenemos en kilogramos. Vamos a convertir entonces nuestras velocidades porque no están en metros partido por segundo y así ya lo tenemos hecho. 90 kilómetros hora por kilómetro lo quiero pasar a metro y la hora la quiero pasar a segundo. ¿Veis? Hora arriba y abajo, kilómetro arriba y abajo se me van. Un kilómetro son 1000 metros, una hora son 3600 segundos. Como veis siempre es lo mismo, es multiplicar por 1000 y dividir entre 3600. Quito estos dos ceros, entonces 90 por 10, 900 entre 36, 25 metros partido por segundo. Y si convierto 50 kilómetros hora, hacemos lo mismo, un kilómetro, 1000 metros, una hora, 3600 segundos, metros lo que me queda y segundos, igual que aquí. Se me va kilómetro con kilómetro, hora con hora, divido entre 100, 50 por 10, 500, entre 36, 13,9, redondeando a un solo decimal. Pues bien, energía cinética, la inicial
cinética inicial. La mitad por 650 kilos, inicialmente tenía 90 km/h, que son 25 metros por segundo al cuadrado. Pues venga, 25 al cuadrado, 625 por 650, todo ello entre 2, 203.125 joules, la inicial, y la energía cinética final, 1/2 por 650 por 13,9 al cuadrado, me saldrá 13,9 al cuadrado por 650, todo ello entre 2, 62.793,25 joules. Esta es la final, ¿vale? Pues esta sería la energía cinética en el punto inicial y final. Lo que ha variado aquí en este caso ha sido la velocidad en cada una de esas energías cinéticas. Y vamos con este último problema, en el cual nos dicen que una maceta se cae de un balcón a una velocidad de 9,81 metros por segundo, adquiriendo una energía cinética de 324 joules. ¿Cuál es su masa? ¿Vale? Como veis, ahora lo que nos pregunta es la masa. Pues ya está, este tipo de problemas también pueden surgir. Energía cinética, ya sabéis que cualquiera de nuestras incógnitas puede ser lo que nos pregunten. Pues bien, si nos están preguntando la masa, nos dan la energía cinética, es decir, nos dan este dato, 324 joules. Son la mitad de la masa. ¿Nos dan la masa? No, es lo que nos preguntan. Pues dejo la masa por la velocidad al cuadrado, que si me la dan, además me la dan en las unidades adecuadas. Tengo que trabajar menos. Pues bien, vamos a operar primero, si queréis, la velocidad al cuadrado. Me da 96,2361 y lo podemos hacer entre 2 y así ya nos lo quitamos. 48,12 si redondeo a 2 decimales por la masa. Por lo tanto, la masa, para dejarla sola, paso este que está multiplicando, dividiendo al otro lado. Entonces la masa es 324 entre 48,12. 324 entre 48,12, 6,73 aproximadamente, porque como he ido redondeando, podéis poner aproximadamente con el igual este de olitas. Como estamos en masa, son kilos. Por lo tanto, esta maceta, ¿vale?, que iba con esta velocidad, que alcanzó esa energía cinética, tenía esta masa, 6,73 kilos aproximadamente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.